Fiscalía se abstuvo de acusar a 5 de los 18 procesados en el caso Odebrecht, incluyendo al delator José Conceizao Santos. La audiencia fue suspendida para este jueves. Abogado del vicepresidente Jorge Glass pedirá la detención del fiscal general del Estado por su dictamen abstentivo. Marcela Aguiñaga califica informe de Contraloría como persecución política. Asambleísta Verónica Arias acusa a Daniel Mendoza de ser el causante de la crisis interna de Alianza País. En lo internacional, deslizamiento de tierra en Colombia deja 4 muertos y 18 desaparecidos. Además, Donald Trump llegó a China en medio de la tensión política con Corea del Norte. Amigos televidentes, muy buenas noches, bienvenidos. Esta es la tercera emisión del Comercio TV, hoy miércoles 8 de noviembre de 2017. Bienvenidos, María Mercedes Bolas. Buenas noches, Javier. Una ciudad colapsada después de la lluvia y mucha neblina en la ciudad capital. Iniciamos con importante información para todos ustedes, amigos. Bienvenidos. Mucha atención, amigos televidentes. La Fiscalía General del Estado emitió dictamen acusatorio contra 13 personas por supuesta asociación ilícita, entre ellas el vicepresidente Jorge Glass, y se abstuvo de acusar a 5, en su mayoría funcionarios brasileños que trabajaban en la empresa Odebrecht. En señal de rechazo, el abogado del vicepresidente de la República, Jorge Glass, dijo que pedirá la prisión del fiscal general del Estado, Carlos Vaca. Voy a pedir la inmediata detención por el delito de fraude procesal, y aquí se tendrá que irse a la cárcel fiscal general del Estado. Faltaban pocos minutos para que se instale la audiencia evaluatoria y preparatoria a juicio, cuando Eduardo Francolor, abogado del vicepresidente de la República, Jorge Glass, a gritos, rechazaba el que la Fiscalía se abstenga de acusar a 4 brasileros. Eso prueba el compromiso y la acción delictiva del fiscal general del Estado, a quien hoy yo, como procurador judicial del vicepresidente, voy a pedir su inmediata detención para que asuma las funciones la fiscal subrogante, porque la cooperación eficaz, él ha roto a la Constitución y las leyes de la República. La Fiscalía General del Estado y el Fiscal General del Estado no se va a prestar a ninguna clase de show, ni a ninguna clase de escándalo, ni que se provoque fuera de las audiencias o en las audiencias. En audiencia por el supuesto delito de asociación ilícita relacionada a Odebrecht, el fiscal Carlos Vaca sustentó dictamen acusatorio en contra de 13 procesados, entre estos del segundo mandatario Jorge Glass, su tío Ricardo Rivera y el excontralor Carlos Polit. Este será y seguirá siendo el resultado de una institución que tiene un deber ético, político y público con todos los ecuatorianos y no con ninguna persona. Nosotros seguiremos persiguiendo delitos y no haremos ni permitiremos persecución de personas. Y si eso gusta o disgusta a ciertos sectores políticos o a ciertos abogados o procesados, ese es problema de ellos. La Fiscalía se abstuvo de acusar a 5 personas, entre estas José Catagua, representante de Equitranza. Además, 4 brasileros, aquí consta José Santos, delator de Odebrecht, quien ya fue sentenciado por el mismo delito a 8 años de prisión por la justicia de su país. Y según Vaca, ninguna persona puede ser juzgada 2 veces por la misma causa. Se dijo que los otros 3 brasileros actuaron por delegación y dirección de Santos, desconociendo los acuerdos de requerimientos de entrega de dinero. En la diligencia legal existieron cuestionamientos de los abogados de los procesados por la participación de la Procuraduría General del Estado y César Montúfar como acusadores particulares. Ahora me sorprende que Procuraduría, después de 10 años de no hacer nada y hacerse la vista gorda, hoy venga a representar al Estado y decir soy acusador particular. Montúfar defendió su participación. Nuestra acusación particular es absolutamente legal, fue calificada por el juez. El artículo 441, numeral 7 del Código Integral Penal establece claramente la posibilidad de que ciudadanos puedan participar como acusadores particulares en calidad de víctimas cuando se trata de intereses o derechos colectivos o difusos. La audiencia se suspendió hasta las 9 de la mañana de este jueves, cuando el juez Miguel Jurado se pronuncie.
En este momento él se encuentra deliberando, analizando los argumentos presentados tanto por los abogados de la defensa de los procesados como por la Fiscalía y la Procuraduría General. Informó Héctor Romero. La legisladora Marcela Aguiñaga acusa a la Contraloría General de Persecución Política, esto luego de que se emitió un informe con responsabilidad civil y una glosa en su contra por 41 millones de dólares en el proceso de compra de los terrenos de Parque Samanes. 24 horas después de que se hizo público el informe con responsabilidad civil y una glosa por 41 millones de dólares en contra de Marcela Aguiñaga por la compra de los terrenos en Samanes, la actual legisladora reacciona y califica este informe como un acto de persecución política. Es una retaliación evidentemente política. La Contraloría está siendo usada como una herramienta para coaccionar, para callar a aquellos que somos críticos, que tenemos cosas y discrepancias que hoy mismo tenemos con el gobierno nacional, y que me parece que eso evidencia una forma de golpear a la institucionalidad democrática del Ecuador. Que ella ha demostrado con pruebas de descargo que presentó en su momento que el dinero producto de esta compra está en las arcas fiscales. Tanto el ex ministro de Finanzas, Fausto Herrera, como el actual ministro de Finanzas certifican que los dineros están en las cuentas de las arcas fiscales. Si los dineros están en las cuentas, en la tesorería, en la caja fiscal, ¿cómo es posible que se diga que hay un perjuicio para el Estado? Que lo único que se busca desde la Contraloría, dice, es callarla, que ha demostrado con el sustento documental que la transacción estuvo dentro de los parámetros legales. Que son temas que yo los voy a dejar a la vía judicial, evidentemente voy a hacer uso de los recursos que me asisten dentro del ámbito legal, en los plazos pertinentes, y posteriormente a eso pues tendré que ir a judicializar estos temas en ámbito de que, pues como usted ve hoy, el tema del nivel de persecución, pues están usando instituciones del Estado para ello. La glosa por 41 millones de dólares recae al actual legislador y 7 personas más que en su momento pertenecieron al Ministerio de Ambiente. Informó Javier Gallo. Y la asambleísta Verónica Arias exige que su coideario Daniel Mendoza sea destituido de la coordinación de la bancada oficialista. Lo acusa de ser el causante de la crisis interna de Alianza País y aclara el por qué firmó el documento de apoyo a la consulta popular y al presidente Lenín Moreno. Molesta. La legisladora Verónica Arias exige que el bloque destituya a Daniel Mendoza de la coordinación de la bancada. Lo responsabiliza de ser el causante de la crisis al interior de Alianza País. La destitución del señor Daniel Mendoza de la coordinación del bloque de aliados, porque ha caotizado las decisiones que hemos tomado por el figureteo en los medios de comunicación colectiva y ha generado estas disputas internas. Arias afirma que Mendoza es el responsable de la tergiversación en torno a los alcances del comunicado de apoyo al presidente Lenín Moreno y a su consulta, firmado y hecho público este martes. Él, con sus declaraciones, con la manipulación que ha realizado a la información y a las decisiones que hemos tomado, ha generado problemas, ha generado cierta división en el bloque. Que ella entregó su firma en ese comunicado aprobado por la mayoría de la bancada porque cree en la consulta popular como mecanismo de participación, pero dejen claro que no apoya las preguntas. Como mecanismo democrático, por supuesto. No dice a las preguntas de la consulta popular. Esto a pesar de que en el segundo párrafo del comunicado se dice textualmente: decimos sí a la consulta popular y al derecho al pueblo ecuatoriano a pronunciarse. Y así lo ratificaba Daniel Mendoza, que también fue criticado duramente por Soledad Buendía, quien a última hora se sumó al respaldo, aunque con críticas. Para nosotros lo que hemos hecho hoy es de manera mayoritaria tener un pronunciamiento en respaldo al presidente constitucional de todo el Ecuador, que es el presidente de todos los ecuatorianos, el licenciado Lenín Moreno Garcés, y al sí en la consulta popular. El señor Mendoza es un mentiroso, lo emplazo. Ya estoy harta de que él tergiverse las cosas. Él no es vocero de Alianza País. Entonces yo les digo, yo no apoyo la consulta en el marco de las preguntas de la reelección. Es otro documento que nosotros hemos signado solamente como cal. Así las cosas. Dentro del ala correísta buscan la destitución de Daniel Mendoza como coordinador del bloque, aunque la crisis interna en país aún no se resuelve. Informó Javier Gallo.
La fractura en el movimiento oficialista se acentúa con la noticia de la apertura de expedientes contra Ricardo Patiño, Gabriela Rivadeneira y otros 7 miembros de la directiva nacional. La decisión fue notificada por parte de la Comisión de Ética de Alianza País tras el anuncio de destitución de la presidencia del movimiento al actual mandatario Lenín Moreno. Tanto Patiño como Rivadeneira y los otros 7 militantes tienen 48 horas para presentar pruebas de descargo. Y el Frente de Mujeres Manuela solicitó a la Secretaría de Alianza País, Gabriela Rivadeneira, que revea la decisión de destituir de la presidencia del movimiento al actual mandatario Lenín Moreno por considerarla inconstitucional. El Frente Nacional de Mujeres Manuelas exhortó a la secretaria nacional de Alianza País, Gabriela Rivadeneira, para que revea la decisión de destituir al primer mandatario Lenín Moreno de su cargo como presidente del movimiento. De que se revea esa situación y que no sea expulsado nuestro presidente. Además, que pensamos que es ilegal e ilegítimo. Ellos no pueden, entre bastidores y atrás de la puerta, decir está expulsado. Dicen que el tema debe tratarse en una convención nacional, tal y como fue designado en el cargo. Que veamos quiénes son los que tienen que decidir, que son los adherentes, las bases. Que así como hemos salido a trabajar durante estos 10 años por defender y apoyar este proceso, asimismo seamos tomados en cuenta para esta decisión. Además, mostraron su apoyo al primer mandatario y a la gestión que ha realizado, pues explican que ahora es un nuevo momento de lo que llaman la revolución ciudadana. Y rechazo absoluto del maltrato que se le pretende hacer al señor presidente. Él tendrá siempre nuestro apoyo. Finalmente manifestaron que de no reverse la destitución de Moreno de la presidencia del movimiento, no dudarán en salir a las calles, informó Alison Corral. Exasambleístas constituyentes entregaron al presidente Lenín Moreno un manifiesto de respaldo a la consulta popular. El primer mandatario se refirió a varias preguntas de la misma. Hasta el Salón Amarillo del Palacio de Carondelet llegaron alrededor de 20 exasambleístas constituyentes, donde entregaron al presidente Lenín Moreno un manifiesto en respaldo a la consulta popular. Gorky Aguirre fue el encargado de dar lectura al documento. Nuestro respaldo a la consulta popular como forma de consolidar el poder ciudadano. Con observancia y cumplimiento de lo prescrito en la Constitución de la República, las y los asambleístas constituyentes de Montecristi manifestamos nuestra defensa y apoyo a las prácticas y acciones democráticas que se vienen gestando a favor de la participación ciudadana. En la cita se autodenominaron el Frente de Exasambleístas Constituyentes de Montecristi, que estaría integrado por 43 miembros. Anunciaron que estarán vigilantes al proceso de calificación de las preguntas del referendo por parte de la Corte Constitucional. Vamos a analizar esta temática y en los futuros días iremos a la Corte Constitucional a hacer nuestra expresión. Obviamente ya en relación a las preguntas nos expresaremos en el momento en que las preguntas salgan de la Corte Constitucional el tema de manera integral. En su discurso el primer mandatario ratificó su postura contraria a la reelección indefinida. Una enmienda para ampliar derechos. ¿Para ampliar derechos? ¿De quién? De él, pues. No del pueblo ecuatoriano. Sobre la pregunta del cese de funciones de los miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, anunció que habrá condiciones exigentes para la elección de quienes formarán parte del mismo. Es peligroso que un Consejo de Participación Ciudadana quede en el aire, que no se sepa exactamente, que el pueblo no sepa exactamente cómo se le designa. Porque no se olviden que el Consejo de Participación Ciudadana elige y controla a todas las funciones del Estado. También hizo críticas al manejo del anterior gobierno y se refirió a los casos de corrupción. ¿Cómo podemos nosotros obsesionarnos, obcecarnos en tratar de defender a personas que están vinculadas con la corrupción? Informó Priscila Cadena. El movimiento Creo anunció que apoyará a las 7 preguntas de la consulta popular. El líder del partido, Guillermo Lasso, solicitó a sus simpatizantes defenderla en todo el Ecuador. Explicando que fue la idea del movimiento Creo realizar una consulta popular y deteniéndose pregunta por pregunta para justificar su apoyo, fue como el líder del movimiento Creando Oportunidades anunció que respaldarán la consulta popular. Vamos a trabajar
palmo a palmo, cada calle, cada plaza del Ecuador, para defender la consulta popular. Al evento que se desarrolló en el norte de la capital asistieron los 24 asambleístas de la bancada y también directores regionales. Ya se inició un proceso de capacitación y de movilización para recordarle a los ecuatorianos cuáles son esas preguntas de la consulta popular y por qué es fundamental defender. Lazo enfatizó, sin embargo, que apoyar a la consulta no representa por ningún motivo apoyar a la gestión del presidente Lenín Moreno, y aprovechó la oportunidad para referirse a las reformas tributarias que llegaron a la Asamblea. Con el título engañoso de reactivación económica, te meten la mano en el bolsillo, aumentando impuestos y creando ahora hasta un nuevo impuesto por si se te ocurre retirar tu propio dinero en efectivo depositado en los bancos. Propuso analizar un proyecto de ley que reformaría la actual ley de comunicación. En Quito informó Andrea Orbe. Según el último informe presentado por la encuestadora Cedatos, la consulta popular tiene un nivel de aceptación del 72,2%, mientras que los niveles de aceptación del primer mandatario han decaído en 4 puntos. Según el último sondeo realizado por la empresa Cedatos, la aceptación del primer mandatario Lenín Moreno habría bajado en relación al mes de agosto, cuando alcanzó el porcentaje más alto, que llegó a ubicarse en 77 puntos. Para la primera semana de noviembre decayó a 73,6 y según el presidente de la encuestadora, los factores que habrían incidido serían sobre todo económicos. Con lo cual casi el 50% de la población considera que los problemas que requiere que sean solucionados son los problemas del desempleo, del subempleo y de las condiciones económicas. Pero no solo el presidente ha decaído en su aceptación. La Asamblea Nacional actual, que empezó sus labores con un porcentaje de aceptación del 43%, ahora se ubica en el 35,6%, es decir, cayó en casi 9 puntos. Hay también un enfrentamiento entre los grupos políticos y dentro del mismo movimiento político que preocupa a la población. No acepta y considera que estos movimientos afectan no solamente al gobierno, sino afectan al país en general. Incluso la consulta popular impulsada por el primer mandatario ha mostrado una clara baja en el nivel de aceptación. En octubre el porcentaje llegó a los 75,8 puntos, mientras que en la primera semana de noviembre bajó a 72,2%. De la mano, la aprobación al presidente, que ha tenido cierta tendencia a la baja, va de la mano también la tendencia a la baja, cierta tendencia a la baja que se observa en el nivel de aprobación a la consulta popular. Y de este universo, tan solo el 26% dice tener conocimiento pleno de las preguntas de la consulta popular que se impulsa desde el Ejecutivo. Pero el 74% no conoce suficientemente los temas de la consulta y requieren de que se les explique, que se les haga conocer mucho más ampliamente sobre cada uno de los temas y sobre el alcance que tienen. Estos datos fueron recogidos hasta la primera semana de noviembre. El sondeo se llevó a cabo a nivel nacional a hombres y mujeres mayores de 18 años, informó Alison Corral. Y la audiencia preparatoria del proceso que se sigue en contra de la encuestadora Cedatos por una supuesta falsificación y uso de documento adulterado se realizará el próximo 13 de noviembre. El proceso que se sigue en contra de la empresa se basa en la denuncia presentada por la entonces asambleísta de Alianza País y ahora ministra de Justicia Rosana Alvarado en marzo pasado. El presidente de Cedatos, Polibio Córdoba, espera que este próximo lunes no se dé paso al juicio porque dice que de lo contrario se marcaría un precedente nefasto en el país. Cambiamos de tema, amigos, y la tarde de este miércoles 8 de noviembre la capital soportó una fuerte lluvia que dejó varias vías inundadas y una fuerte congestión vehicular. Además, una densa neblina cubrió Quito, imposibilitando la movilización. En Sangolquí, los bomberos trabajaron para drenar el agua de una casa que quedó bajo el agua. Quito fue víctima del tiempo la tarde de este miércoles. Se registró gran congestión vehicular en sectores del sur, norte y valles, debido a la intensa lluvia que dejó vías inundadas y una espesa neblina.
Vehículos quedaron varados en varias vías de la capital, como la avenida Simón Bolívar, la autopista General Rumiñahui y calles del centro y sur. En Sangolquí, en el Valle de los Chillos, una casa quedó bajo el agua. Bomberos y personal de la Dirección de Agua Potable y Alcantarillado tuvieron que trabajar con equipos especializados para drenar la acumulación de lluvia que destruyó el inmueble. A causa del temporal se ocasionó un accidente de tránsito entre una camioneta y una ambulancia en la calle Iñaquito y Corea, en el norte de la capital. Como saldo del siniestro, 6 personas resultaron heridas y fueron trasladadas a casas de salud. Además, en la avenida Simón Bolívar, en el sector de la Universidad Internacional, un camión aparentemente perdió pista y se volcó. 10 efectivos de la Cruz Roja y Cuerpo de Rescate actuaron en el lugar. Luego de la lluvia, una intensa neblina cubrió toda la ciudad, suceso que fue registrado por los quiteños y publicado en redes sociales. Las autoridades piden precaución al momento de conducir para evitar mayores siniestros. Con la realización de Rafael Hermida, informó Carolina Cuenca. 19 horas con 15 minutos, momento de una pausa comercial, pero al volver 4 locales comerciales fueron allanados y allí se encontró 150 litros de licor artesanal. Y también un nuevo caso de abuso sexual. Un hombre habría agredido sexualmente a una menor de edad. Los detalles al volver en El Comercio TV. Gracias, amigos televidentes, por continuar junto a nosotros. Mucha atención, 150 litros de licor artesanal fueron decomisados en el sector de Chilibulo, en el sur de la capital de la República. Varias unidades policiales allanaron 4 locales y 2 personas fueron detenidas. Hacen un llamado a la comunidad, a los vecinos a perder el miedo y denunciar dónde venden licor artesanal de forma clandestina. Buscan evitar que más personas caigan intoxicadas por ingerir licor con metanol. Agentes de la Dirección General de Inteligencia ubicaron en el sector de Chilibulo varios locales donde comercializaban tragos sin registro sanitario ni fecha de caducidad. Es un llamado a la ciudadanía inevitablemente para que no tome este tipo de licor porque no tiene una certificación, un control de calidad. Con las respectivas órdenes judiciales, los uniformados con el apoyo de Fiscalía allanaron 4 inmuebles en busca de licor no apto para consumo humano. Una tienda fue clausurada por disposición de la autoridad, mientras en las casas donde supuestamente vendían la huanchaca, de forma clandestina encontraron envases de diferentes tamaños llenos, listos para la venta. El trabajo que se lo ha venido realizando tiene como resultado 150 litros de licor adulterado. 2 personas fueron detenidas. Su suerte se sabrá una vez que concluyan los análisis de laboratorio para determinar si el licor que vendían estaba contaminado, pero la falta ya existiría. Comercializaban sin permisos ni registro sanitario, es decir, no apto para consumo humano. Estamos realizando 24 operativos dentro de la jurisdicción. Tenemos un total de 283 litros decomisados. Las alertas están encendidas. Inteligencia policial recorre las calles de la ciudad. Está en el ilegal negocio, tenga cuidado. En cualquier momento puede ser sorprendido. Evite problemas con la justicia. En Quito informó Iván Casamento. En la parroquia Amaguaña, la policía decomisó marihuana y pasta a base de cocaína que eran transportadas en un vehículo. 2 personas fueron detenidas. Los policías realizaban un operativo de control en la E35 a la altura del sector elegido. Pararon un auto en el que viajaban 2 personas al pedir que les permitan revisar las pertenencias. Uno de ellos tenía una maleta en la que cargaba sustancias sujetas a fiscalización. Dentro de los operativos que tiene planificado este distrito, estaban haciendo un operativo y dentro de ese operativo proceden a hacer parar la marcha de un vehículo. Los uniformados encontraron 24 paquetes de pasta base de cocaína y 17 de marihuana. Los 2 amigos se movilizaban en sentido Tambillo-Sangolquí. Presumen que tenían previsto abastecer el mercado de la zona de Amaguaña y sus alrededores, pero la policía acabó con el negocio ilícito. Presumimos, porque ya es gente que ya tiene algo de conocimiento respecto de esto, de lo que se hablaba con ellos, son personas que ya tienen antecedentes y que recientemente salieron en libertad de un lugar de un centro de detención. Los 2 ocupantes del auto fueron entregados a la autoridad respectiva. Las diligencias llevadas a la unidad de antinarcóticos. Por la cantidad estiman que serían procesados por tenencia de drogas a alta escala. Estas personas se dedican más a vender a los adolescentes. Tenemos algunos colegios alrededor
en la parroquia de Amaguaña. Lo importante es que evitaron que contaminen con decenas de dosis la mente de jóvenes y personas que están inmersas en el mundo de la adicción de las drogas. En Quito informó Iván Casamen. En Guayaquil, un mega operativo policial permitió la captura de un hombre acusado de sicariato, a quien se le atribuyen al menos 10 muertes violentas. El sospechoso fue aprehendido en el norte de la ciudad. Se trata de alias Gato Negro, acusado de asesinar al menos a 10 personas en el puerto principal. Su captura se produjo en la ciudadela Vergeles, norte de la urbe, a través de una redada policial. Entre los crímenes que se le atribuyen al sospechoso figura un doble asesinato registrado hace 2 meses en la parroquia Pascuales. Allí fue acribillada una pareja de novios que se encontraba ligando. El operativo de captura estuvo a cargo de la Subdirección Nacional de Investigaciones de Delitos contra la Propiedad. En las próximas horas, el comandante de la Zona 8 de Policía, General Paul Tobar, ofrecerá más información sobre el caso. Informó Jorge Salazar. Un hostal ubicado en el sur de Quito fue asaltado por 2 extranjeros. La oportuna intervención policial permitió la captura de uno de los sospechosos. Se hospedaron un día antes del asalto. En la mañana, uno de los extranjeros le dijo al encargado de la recepción que había un daño en la ducha. Cuando subió a ver, fue sorprendido sin tiempo a reaccionar. Me cogen ahí, me apuntan con una pistola y con un cuchillo. Me amordazan con cinta de embalaje. Más tarde llegó la hija del dueño, corrió la misma suerte. Antes que se percate que algo andaba mal, la abordaron bajo amenazas, la llevaron hasta el cuarto de lavandería, donde estaba uno de los empleados amarrado de pies y manos, amordazado y vendado los ojos. Solo escuché el grito de la señorita. Minutos después arribó el otro empleado, con el pretexto que la llave del lavabo estaba averiada, fue llevado hasta el pasillo, donde procedieron de la misma forma que con las 2 personas anteriores. Me coge con un cuchillo y me apunta en la espalda. Me dice, quieto si no te mueres. Visitaron las habitaciones donde habían huéspedes para llevarse las cosas de valor, pero afortunadamente eran pocas las personas que descansaron. Al parecer estudiaron a los dueños y sabían dónde viven. Le quitaron la llave de la casa a la hija del propietario en varias maletas. Empaquetaron lo que más pudieron. Uno que se encontraba saliendo desde el hotel, ingresando al inmueble, donde ya estaban listas con las maletas. Pero no fue el robo perfecto. Por el sector patrullaban policías. Uno de los empleados logró zafarse y pidió ayuda. Inmediatamente armaron un operativo. Agentes de la DGI cruzaron información, ataron cabos y llegaron hasta donde arrendaba uno de los sospechosos. Una llamada de auxilio por parte de un ciudadano que dio la alerta que se estaba cometiendo un asalto y robo a un hotel y a un domicilio paralelamente. Están tras la pista del otro venezolano. Los sospechosos para el asalto utilizaron 2 armas de juguete. Lo único verdadero era el cuchillo que uno de ellos cargaba, pero el delito se concretó en varias maletas. Estaban llevando artículos de valor. 3 personas desamarraron poniendo en riesgo sus vidas. En Quito informó Iván Casamen. Y un nuevo caso de abuso sexual se registró en la ciudad de Shell, la segunda más importante de Pastaza. Un hombre de 35 años habría agredido sexualmente a la hija de uno de sus amigos. La menor, luego del hecho, alertó a una patrulla que pasaba por la casa y la policía pudo detener al supuesto agresor. En Shell, la segunda ciudad más importante de Pastaza, se registró un nuevo caso de abuso sexual. Una persona que libaba con el padre de una menor de 9 años aprovechó su ausencia temporal para agredir sexualmente a la niña, que con su reacción alertó a una patrulla policial que pasaba por su casa, donde se cometió este lamentable hecho. No se da en sí una violación, pero sí existe el manoseo de sus partes íntimas. Y ventajosamente pasa un patrullero, el patrullero nos comunica a la DINAPEN y por tratarse de un delito flagrante se procedió a la aprehensión inmediata del agresor. La persona que cometió este delito tiene más de 30 años. Ha realizado la audiencia de calificación de flagrancia una vez que ha sido señalado por el juez de la Unidad de Garantías Penales
y en esa audiencia no solamente se ha calificado la legalidad de la aprehensión y se ha calificado también la flagrancia, sino que se ha formulado cargos por el delito de abuso sexual. Con este caso suben las estadísticas en esta provincia a 75 hechos denunciados ante la Fiscalía en lo que va de este año. En otro caso, un profesor que guarda prisión espera el llamado a juicio en un proceso y en otro que se termine la indagación previa. Únicamente un profesor, pero las víctimas son dos, como son hechos ocurridos en distintos días. Y diferente acto, obviamente se han realizado dos instrucciones fiscales, pero el procesado es una misma persona. El uno es por abuso sexual y el otro por violación a sus propias estudiantes, las dos menores de edad. Recomendaciones para precautelar la integridad de nuestros menores en cada uno de los ámbitos, para que no vuelvan a suscitarse o a suceder cualquiera de estos acontecimientos que son aborrecibles. Son casos que han generado alarma en la sociedad de esta provincia. Desde la provincia de Pastaza informó Carmita Argotti. Momento de hacer una pausa publicitaria, pero al volver, en noticias internacionales, Colombia, en el sector El Cauca, el desbordamiento de un río dejó 4 muertos y 18 desaparecidos. También tendremos un informe completo de nuestro canal y aliado Univisión en torno a los últimos detalles del responsable de la masacre en una iglesia de Texas. Pausa y volvemos. Continuamos con más. Inician las festividades de Loja y se abre el telón para que miles de turistas lleguen al festival más importante del Ecuador y de Latinoamérica, el Festival de las Artes. Con la apertura del pregón se da inicio a las festividades de Independencia de Loja y la bienvenida al segundo Festival Internacional de Artes Vivas 2017. Asistieron estudiantes, autoridades y ciudadanía en la plaza de San Sebastián. Loja se convierte en el punto nodal de la convergencia del arte de todos los pueblos, porque convocados han estado todos los pueblos. Con la alegría de los pequeños y las canciones que identifica a la ciudad castellana, todo se encuentra listo para recibir a los miles de turistas que de a poco están llegando. Porque como hijos de Loja debemos procurarle continuo adelanto. Donde vamos a contar con artistas locales, nacionales e internacionales. Van a haber obras de teatro increíbles, danza, música. Mi ciudad va a estar repleta de talento, de arte, de cultura. Así que están todos cordialmente invitados. Loja es conocida como la capital musical del Ecuador. En Loja informó Marcela Constante Brito. Es momento de despedirnos, amigos televidentes. Gracias por su sintonía y esperemos que la ciudad, que la capital, regrese a la normalidad después de esta tormenta y neblina que hemos tenido el día de hoy. Ha sido muy complejo el día y la noche también para llegar a algunos de los lugares de destino. Nosotros les agradecemos por su compañía. Sigan en sintonía de la mejor programación aquí en Televicentro. Muy buenas noches. Buenas noches.